Buenos días, hermanos. El pan diario de hoy se titula Dios pelea por vosotros, basado en Deuteronomio capítulo 3, versículos del 12 al 29. El versículo clave es el versículo 3, 12. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. En el capítulo 3, Moisés continúa narrando los hechos que ocurrieron antes de la entrada en la tierra prometida y de cómo Dios cumplía sus promesas, por medio de darle la victoria ante los distintos reyes y pueblos que las habitaban. A partir del versículo 12, hace un recuento detallado de los límites de las tierras entregadas a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, la cual estaba al oriente del Jordán. Como está escrito en Números 32, la tribu de Rubén y de Gad, una vez conquistada esta tierra, viendo que toda ella era buena para el ganado, y ellos tenían mucho, se acercaron a Moisés y la pidieron para ellos. Moisés los exhortó por esta solicitud, pues podría desalentar al resto del pueblo el hecho de que ellos se quedaran allí, y les hizo comprometerse a cada uno de ellos a luchar con sus hermanos hasta que cada uno pudiese tomar la tierra que Dios le había prometido. De no hacerlo, se les contaría como pecado y ellos estarían sujetos a la reprensión de Dios, así como lo habían sufrido sus padres, los cuales pasaron 40 años en el desierto dando vuelta hasta que perecieron. Og, el rey de Basán, era un gigante. El versículo 11 nos da una idea de cómo era su tamaño, cuando describe que su cama era de hierro y que medía 4 metros de largo y 1.8 de ancho. A ese gigante y a su pueblo, Dios los entregó en las manos de Israel y les dio la victoria. Por medio de Moisés, Dios les hizo ver que así como les había dado la victoria frente a este gigante, le daría la victoria sobre el resto de sus adversarios. El versículo 21 dice: Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Nuestro Dios, quien es bueno y lleno de misericordia, conociendo que tenemos una memoria corta, les recuerda cómo Él les había dado la victoria ante estos pueblos y convierte estas experiencias en una garantía de lo que vendrá. Tener sentido histórico es vital para nuestra vida cristiana, pues estas son experiencias de nuestra fe y son la base de lo que vendrá. Luchar vez tras vez con cada pueblo no era fácil, por lo que sus corazones desfallecían al ver sus ciudades fortificadas y el tamaño de sus ejércitos. Sin embargo, su Dios era más grande y más poderoso que todos ellos, como dice el versículo 22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Este versículo muestra claramente que el pueblo, a pesar de las victorias experimentadas, tenía miedo de lo que vendría, mas Dios les asegura que Él pelearía por ellos y les daría la victoria si ellos guardaban esa fe. Me resulta siempre interesante ver cuánto nosotros nos parecemos al pueblo de Israel. Cuando recién estudiaba la Biblia, leía de estas cosas y en mi corazón los juzgaba por ser capaces de no confiar en Dios, después de ver las maravillas tan espectaculares que Dios había hecho delante de ellos y por ellos. Pero una vez que mis ojos espirituales fueron abiertos, me di cuenta que tristemente soy igual a ellos. El Señor ha hecho cosas tan grandes y maravillosas en mi vida por su poder y por su misericordia, y cada vez que enfrento nuevamente alguna de ellas, vuelvo a temer en mi corazón y a llenarme de incredulidad. Cuando Dios comenzó a abrir el camino para traerme a México como misionera, mi corazón estaba lleno de temores y dudas. No sabía qué hacer y seguí el consejo de mi pastor, el cual fue no hacer nada y esperar a ver cómo Dios hacía todas las cosas. Después, Dios me dio la palabra de Éxodo 14:14, ve: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así el Señor en menos de 6 meses arregló todas las cosas legales y demás y me hizo venir a esta preciosa tierra. Vi en primera persona y a todo color cómo Dios peleaba por mí cada batalla y abría mis caminos. Hace un poco más de un año recibí mi nueva tierra de misión y al ir a la universidad a orar y espiar sentía miedo en mi corazón. Veía a los jóvenes de la Panamericana como el rey de Og, como gigantes a los que no podía alcanzar. Me olvidé de cómo Dios me había usado cuando solo tenía 5 meses aproximadamente estudiando la Biblia y establecí mi primer estudio bíblico 1 a 1 con Misionera María, quien por la gracia de Dios era
igual de simple que yo, y aceptaba las palabras sin hacerme preguntas complicadas. Padre, perdóname por mi pecado de incredulidad, duda y por no tener sentido histórico. Perdóname por olvidar que la obra de tocar el corazón de los jóvenes no es mía, sino tuya. Perdóname por mi orgullo de creer que mis incapacidades son un límite para ti. Gracias por recordarme por medio de esta palabra que tú eres quien pelea mis batallas y lo único que yo debo hacer es ir y hacer mi parte de orar y predicar. Hermanos, tengamos sentido histórico y recordemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Recordemos la gracia de nuestro Dios, Jesús, quien limpió con su sangre nuestros pecados, y volvamos nuevamente a Él con corazón arrepentido. Recordemos de dónde nos sacó y veamos con esperanza el lugar a donde nos llevará. Padre amado, te alabo por tu misericordia, porque eres fiel y cumple tus promesas. Oro que podamos confiar en nuestro Dios grande y poderoso, y así obtengamos la victoria. Amén. Una palabra: Jehová peleará por mí y por ti. Tengan un bendecido día.